Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven gracias a las antenas de Radio Pauta. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes. Saludo en primer lugar a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, en el sur, los que nos oyen y ven en la frontera, en Temuco, y aún más al sur, los radiovidentes patagónicos que se suman a Desde el Jardín a través de Radio Polar de Punta Arenas. Hemos recibido dos noticias buenas para la poesía chilena. Primero, supimos quién es el Premio Nacional de Literatura, la gran poeta chilena Elvira Hernández. Yo siempre he creído que debiera haber un Premio Nacional de Poesía y separado del Premio Nacional de Literatura, porque creo que en Chile de verdad hay una abundancia de muy buenos poetas y hay que esperar a veces 2 años para que los poetas ganen porque se tienen que turnar con los narradores. Pero existe un premio significativo que de alguna manera está cumpliendo esa función hoy día, y es el premio Jorge Tellier, que se da desde una universidad del sur, la Universidad de la Frontera, y ese premio que lo han ganado poetas muy interesantes, entre ellos Elvira Hernández. Muchos de los que ganaron el Premio Nacional ganaron primero el premio Jorge Tellier, y entre ellos lo ganaron Elicura Chihuailaf, que ha conversado y ha estado aquí en este jardín, Omar Lara, Manuel Silva Acevedo, en fin. Y el ganador, el flamante ganador del premio Jorge Tellier, es el poeta chileno Tomás Harris, quien ha tenido la gentileza de venir caminando a conversar conmigo esta tarde aquí en el jardín desde su oficina de la Biblioteca Nacional, porque él es un poeta funcionario público desde hace, creo que 30 años, Tomás, que trabaja en la Biblioteca Nacional. 28, 29 años. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, sí, 28 años, 28, 29. ¿Cómo se concilia el ser poeta y ser funcionario público? Ser poeta y trabajar todos los días en una biblioteca. Digamos, hay vasos comunicantes entre las dos actividades, contradicciones. ¿Cómo se trabaja eso? Mira, yo creo que se conjuga de alguna manera. Ahora hubo directores, funcionarios públicos, poetas, ¿no? Como de la Biblioteca Nacional, como Braulio Arenas, Claro. Eduardo Barrios, si no me equivoco también Juvencio Valle. O sea, hubo Mario Latorre. Es decir, no es tan contradictorio, aparentemente, ¿no? Ser, digamos, poeta y ser funcionario público. Ahora, se conjuga de una manera paradójica. Como también, por ejemplo, yo he sabido de profesores que hacen cargo, profesores de filosofía, ¿no? Que se hacen cargo de la parte administrativa de una universidad, que tienen que ver con los problemas de los perros callejeros, bueno, se lo escribe Bernardo Surcasó en un libro sobre los perros, ¿no? Pero también, bueno, del baño, de que falta de reconfort. Acá tengo que ver también, por ejemplo, que permanentemente tengamos papel para imprimir, lápices, hacer pedidos, ver con la actividad, digamos, de la gente que está a mi cargo, pues yo tengo una jefatura, ¿no? En la Biblioteca Nacional, y ver también con mis colaboradores si tenemos papel que imprimir. Desde luego. Imagínate no tener papel en la Y también biblioteca, sería marcar el paradójico. pulgar, digamos, cuando uno se va y cuando uno entra. Oye, Todo se conjuga. Tomás, bueno, Hay Borges algo, también trabajó en una biblioteca, ¿no?
¿Ah? Borges también trabajó en una biblioteca. Borges trabajó en una biblioteca también, claro. Mm. Pero Borges era feliz trabajando en una biblioteca. Ahora yo en estos 28 años, en una biblioteca que queda, imagínate, en un edificio neoclásico del año 22, en pleno centro de Santiago, es algo raro. Igual es algo poético, digamos, por su rareza, ¿no? Entendiendo que la poesía es rara verse. Y esa, tal vez por ahí, radique su belleza, ¿no? Oye, Tomás, bueno, ganaste el premio Jorge Tellier. En primer lugar, la figura de Jorge Tellier, porque aparentemente tu poesía es una poesía más urbana, más anclada con la ciudad, y la de Tellier más bien es la del poeta lárico que se siente desarraigado aquí en la ciudad, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la figura de Jorge Tellier? ¿Cuál es tu mirada el que da nombre al premio que acabas de recibir? Mira, en realidad, bueno, hay dos poetas de la generación de 50 que se contraponen y se complementan. Uno es Enrique Lin en el espacio Ya. urbano y uno es Jorge Tellier en el espacio lárico. Si bien mi poesía se inscribiría más bien en un espacio urbano, yo cuando adolescente y también mientras estudiaba, viví en un espacio lárico, que es Chihuayante, Ujú, Chihuayante Concepción, ujú. donde la plaza había un kiosco, habían árboles y el patio de mi casa era el cerro, donde en el cine, en lugar de vender popcorns, vendían piñones. Entonces mi espacio sentimental también fue entre Lárico y Urbano, porque a 11 kilómetros de donde yo vivía estaba la universidad, que ya era un espacio totalmente urbano. Así que de alguna manera, también como poesía y burocracia, conjugué en mi vida, ¿no? El espacio Lárico con el espacio urbano que estaban solamente a 11 kilómetros. Y la poesía de Telier, para mí, es tan... O sea, ambas poesías leídas arman una suerte como de dialéctica. Tal vez no en mis primeros poemas, pero a posteriori sí en otros libros sí. Cuando vuelvo, no sé, pues, a Chiboyante, vuelvo a Bulnes, a esos campos umbrosos, a los ríos, etcétera. Me gustaría que habláramos un poco de Concepción, porque de alguna manera tú vas creando un espacio imaginario, pero que tiene como referente o como la ciudad real de Concepción, pero sobre ella se construye otra ciudad, ¿no es así? Eso ocurre, por ejemplo, en el libro Zipango, que es un libro muy emblemático, fue un libro muy emblemático en la época de la dictadura militar. ¿Cuál es tu relación con Concepción, el espacio imaginario de Concepción, y cuán importante ha sido en tu poesía? Mira, para mí fue fundamental porque, a ver, yo empecé a escribir en Concepción mientras estaba en la universidad. Eh, Hasta ese momento no había descubierto que uno podía escribir sobre su ciudad, leer las calles, digamos, donde tú caminabas en un libro poema, mirar el cielo, digamos, de tu ciudad y también tener el miedo que sentíamos en ese tiempo, estoy hablando de los años 70, 76, 77, donde estudié en la Universidad de Concepción, que fueron años muy duros, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, cuando leí en la antología de Alfonso Calderón, del 61, la antología de poesía contemporánea de Chile, en el poema Orompeyo de Gonzalo Rojas, me di cuenta que estaba leyendo el poema, y esto es cierto, en el libro mientras caminaba por la calle Orompeyo. Sorpresa. Y caminaba por esos mismos tercos adoquines sobre los cuales hablaba Gonzalo Rojas. Entonces dije, bueno, yo puedo escribir sobre mi ciudad, ¿no? O sea, mi ciudad puede ser tan universal, no sé, como Nueva York. Claro. Y entonces, claro, la ciudad de Concepción la escribí a través de lecturas, a través de caminatas, a través de una suerte de flanerismo, ¿no? Que practicábamos en esa época, en la juventud, y a través de lectura. Entonces, claro, hay como distintas capas que van configurando ese espacio urbano en el libro Zipango. Una que podría ser la ciudad caminada, otra la imaginada, otra la soñada, otra la deseada, otra incluso la utópica y también la distópica. Hablemos un poco de tu infancia. Entiendo que tú fuiste criado por unas tías.
Sí, Las tías estaba bueno. son una institución en Chile, ¿no? Muchos han sido criados y formados por sus tías en Chile, son muy importantes las tías. Sí, pues. A ver, ¿cómo fue tu infancia y de qué manera se va a meter después el horror, el cine, los fantasmas? Hablemos un poco de eso, de ese imaginario que se va armando en tu infancia en una casa que algo de gótica tendría, yo creo, Mucho. puesto que lo gótico está muy presente en tu poesía. Sí, sí, sí. Una parte fundamental de mi poesía, digamos, ciertos significantes góticos. Te cuento, mira, la verdad es que bueno, hay un artículo que me gusta mucho a mí, de Julio Cortázar, que aparece en su obra crítica, creo que es el tomo 3, que se llama Sobre la literatura fantástica en el Río de la Plata. Y él le pregunta por qué a él y a los escritores del Río de la Plata se le da mejor la narrativa gótica y fantástica que en Chile, o en el resto de Sudamérica. Y él le da una respuesta que a mí me interpreta mucho, porque le dice, mire, yo viví en una ciudad de provincias, donde las casas, yo nací en La Serena, no viví mi infancia en La Serena, donde las casas eran esas casas grandes de 3 patios, habitaciones alrededor, y con muchas tías abuelas también, y muchas señoras empleadas de la casa, que contaban cuentos en la noche, y que las penaban y veían fantasmas, y lo creían. Y uno, como niño, él se define como niño gótico, yo también podría haberme definido como niño gótico, veías a través de los fuegos patos, de repente los perros, de los huesos que estaban enterrados en el patio, fantasmas. Fantasmas como veían tus tías abuelas. Y bueno, y además que La Serena estaba el mito siempre de Charo, ¿no? Del bucanero que había enterrado el tesoro, y todos juraban que estaba en su casa, y los fuegos patos eran los fuegos patos de los piratas que lo cuidaban para que nadie lo robara, ¿no? Y además, el último dato es que la calle donde yo vivía se llamaba Colón, pero el número, nadie me lo cree, pero es verdad, ahí está la casa. Es 666. ¡Oh, qué número! Claro, ya que más gótico. Oye, ¿qué número y qué, no sé si, bueno, eso marcó que tomaras después a Colón como una figura que te ha interesado en tu poesía y que aparece en un libro, en tu libro de poesía? Bueno, el Participando, libro claro. Cipango. ¿Qué te pasó ahí con la figura de Colón? ¿Cuán importante ha sido esa figura en tu No, imaginario? para mí la figura de Colón fue importante porque, a ver, yo traté de escribir la suerte como de distopía fantástica, donde Cristóbal Colón, haciendo su viaje medio, muy poético, pero delirante, que navegando hacia el occidente se llega al oriente, ¿no? A la ruta de la seda. Pero bueno, se puso Garajani y toda la historia como nosotros la sabemos. Y ese viaje me interesaba mucho como un aspecto de lo identitario chileno y hispanoamericano. Y que lo sigo pensando, que hace un viaje buscando algo que no encuentra. Y lo encuentra en una isla que finalmente podría llamarse no Garajani, sino que Decepción. Hay Ah, bahías de Decepción, hay islas de Decepción, hay terrenos que se llaman Decepción en Latinoamérica, mucho. Y bueno, bueno, y la búsqueda de color era la búsqueda del oro, y al no encontrar el oro, se produjo este choque violento, ¿no? Y como mi poesía estaba hablando de una época violenta, esa violencia está no solamente en la figura de Colón, que era más bien un poeta, diría yo, sino que en los que lo acompañaron. hay un poema tuyo que me gusta mucho, que está en el libro El último viaje, que se llama Mar de la disolución. Pero la lluvia Sí, era salobre, almirante, y duró tantos años que la ciudad se fue borrando, los muros desmoronándose, los braseros de las putas que ardían en Bulnes, poblando la noche como de lámparas vivas, se extinguieron, y con ellos se extinguió el amor. Ya no había línea al horizonte, puntos cardinales. Nos fuimos quedando sin deseos. Eh, Ahí está, aparece la figura del almirante, pero está también la ciudad. Me imagino que la ciudad de Concepción, ¿no? La calle Bulnes, ¿no? Será la ciudad de Concepción o una ciudad chilena, eh, probablemente. claro, te cuento, lo que pasa es que la calle de Pello colindaba con Bulnes, y ahí estaban los prostíbulos.
Claro. Y en ese tiempo las putas, en la noche de invierno, efectivamente se calentaban con braseros, pues. Mm. Aunque fuese una ciudad, una capital urbana, estaban con braseros y le echaban viento ¿cómo se llama? Con un cartón y saltaban las chispas. Era todo muy sobre los mismos adoquines. No es la concepción de ahora, pero es la concepción que yo recuerdo, ¿no? Y claro, Oye, ahí se producía algo así como, hay un juego, ¿no? Que entre el deseo y la falta del deseo, o en la pulsión, digamos, deseante y la pulsión deseante apagada, por la lluvia, por las aguas. La ciudad es una ciudad muy lluviosa, ¿no? Y la lluvia era perenne y permanente, la marca del espacio. oye, Tomás, hablábamos de lo gótico. Bueno, tú has tenido un interés y una pasión, yo creo, por el cine, me imagino por el cine de terror, por las figuras arquetípicas como la de Drácula, como la de Frankenstein. No sé si interesó alguna vez la narrativa de Lovecraft, me imagino que debería haberte interesado. Hablemos un poco de ese mundo del cine que está muy presente en tu poesía, que alimenta tu poesía y que dialoga con referentes literarios. Pero mira, yo descubrí el cine de terror y el de vampiros en particular, en un teatro también que era bastante extraño, que se llamaba el Teatro Nacional de La Serena. Era un teatro donde había platea, platea alta, balcón y galería. Era como una torre de mamposterías. Y tenía ¿cómo se llama? No recuerdo, pero proscenio donde se senta la Sí. gente, y un águila. Bueno, en ese cine daban rotativos continuados de 4 películas. Mexicana, de la Pelmelx en ese tiempo, no sé, de Cantinflas, de Joselito. De repente podía encontrar con una película de Einstein, incluso, de la que abrazaba Potemkin, que lo vi en ese cine. Y una tarde dieron Drácula, Príncipe de las Tinieblas, de Terence Fisher, Mm. con Christopher Lee y, bueno, Peter Cushing, con el doctor Van Helsing. Ah. Y en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, no sé si es la primera película, creo que la primera fue mexicana, donde el vampiro tenía dientes, colmillos, ¿no? Y los clavaba en los cuellos de las núbiles muchachas, doncellas que, curiosamente, eh, eran góticas, pero tenían, como eran de los años 60, pestañas postizas. Y salía sangre. Entonces eso me impresionó mucho, porque eran como las primeras películas gore, ¿no? Bueno, y después ese tipo de cine, además de las lecturas tempranas que descubrí en mi casa, por ahí en una bodega también, casas de la zona, se descubrieron unas cosas muy extrañas. Un libro de Edgar Allan Poe, que era de un tío abuelo, donde leí, por supuesto, La caída de la casa H, El gato negro, los cuentos clásicos, los cuentos maravillosos, los que tradujo Baudelaire, ¿no? Para importarlo a París, pero está en español. Ujú. Y bueno, y eso se fue juntando y bueno, eh, quise escribir también yo narrativa gótica, pero no me resulta. Pero escribiste unos cuentos fantásticos, ¿no? Sí, pues escribí, ¿cómo se llama? La historia personal del miedo, Ujú. que es un libro de cuentos muy lovecraftianos, donde tal vez hay 3 o 4 cuentos que salen de ese canon y transcurren en Chile, y que son tal vez los más logrados. Oye, Pero, Tomás, no disculpe, pero el Mercurio, que es un crítico, me mandó a escribir poesía. No, lo hace mejor. ¿cómo? No te escuché lo último, no te entendí No, bien. dijo, no, escribe mejor poesía. Entonces, sí que la poesía no. Sigo, sigo con la poesía nomás. Ya. Entonces, mi Oye, Tomás, poesía bien gótica. eh, ¿con qué poeta chileno tú tienes un diálogo literario o una afiliación o una relación más directa? Me imagino que con poetas universales es más fácil ver la afiliación, pero acá, ¿con quién? ¿Qué Mira, a poeta mí, antes ha explorado por esa línea, eh, por estos cruces que tú haces entre lenguajes distintos, la literatura del horror, lo gótico, etcétera, lo urbano? Pero también lo político, que está presente, pero no de una manera panfletaria, sino que de una manera distinta, como el caso de sí, Zipac.
más bien de una manera lateral o oblicua, ¿no? Sí, Mira, a mí me gusta mucho, partiendo, digamos, por lo más atrás, Rosamund del Valle. gran poeta, gran poeta. Gran- pero Sí. me gusta mucho su prosa, Mm, y me gusta más su prosa. Esas pequeñas novelas, ¿no?, que él escribe, y que son muy bretonianas. sí. Siempre aparece una mujer misteriosa, una Nadia, que Una por Natya, ahí, claro. a que él persigue, y también son misteriosas y tienen algo de siniestro dentro de ellas. Pero en poesía hay para mí un referente fundamental que es Gonzalo Rojas por el descubrimiento de Orompel. Ujú. Y el descubrimiento de Orompel y también esas calles adoquinadas, ¿no?, de Concepción. El río Biobío, que habla del río Biobío del lagarto venenoso. Sobre todo Oscuro, es el libro que a mí más me gusta de Gonzalo Rojas, porque se condensa ahí la ciudad, el espacio, Concepción y los barrios marginales, y los prostíbulos, etc. Y el esquizotexto, ¿ah? Claro, sí, de todas maneras. Ahora, indudablemente, Enrique Lihn en su actitud, más no en su poesía, porque su poesía es inalcanzable. Creo que Enrique Lihn, digamos, es como poesía urbana, lo máximo que tenemos, y como él lee la ciudad, como viaja también, a veces real e imaginariamente, bueno, también he viajado, conozco Nueva York, y cómo lee Nueva York a partir de Manhattan. Mm. Entonces, lo que yo trato de hacer es traer esas lecturas, pero no solamente de Enrique Lihn, de, de otros escritores norteamericanos a Chile, y hacer una superposición, ¿no? Como lo hacían bueno, guardando todo el respeto del mundo, Pound y Eliot, ¿no? Ahora, otro poeta que a mí me hace mucho sentido ya, pero más contemporáneo, y encuentro que es una lástima que haya acabado de escribir, es Esteban Maqueira. Diego Maqueira, yo lo admiro mucho, como si fuera casi incluso un poeta mayor que yo, no tenemos que hacer la misma edad. Creo que La Tirana y Los Harry, ojalá hubiese sido un tríptico, pero bueno, basta, es una obra solidense. Eh, vale por 10 libros. Eh, bueno, y Gonzalo Millán, sobre Desde todo luego, Relación Personal, claro. un gran La poeta. ciudad. Y también, obviamente, para mirar en la forma, porque fíjate que claro, se habla mucho de Jorge Drexler como un poeta lárico, como un poeta casi inocente, y entre él hay mucho misterio. Sí. Y mucha Está... intertextualidad, mucha intertextualidad, ¿ah? ¿Ah? Y mucha intertextualidad, o sea, hay Claro, por referentes de ejemplo, películas o sea, también las películas de terror también ganarán, muchas cosas entran en la poesía de Elie. No es solamente poesía de ovejas, por decirlo así, ¿ah? hay mucho cine en la poesía. Mm, Y sí, también hay un poeta, George Trakl, ¿no?, que es sí. bastante, digamos, misterioso, que tuvo una vida bastante también con aspectos bien oscuros y que se lee en este libro, tal vez más suavizado, pero están. O sea, hay misterio en este libro. No es un dar, digamos, totalmente inocente. Tomás, tú citabas a Enrique Lin, tú conoces el poema Porque escribí, que está en la musiquilla de las pobres esferas y que es conocido ese como un manifiesto poético, cuando él dice, porque escribí, estoy vivo. ¿Tú suscribirías esa afirmación de Lin? Sí, totalmente. Claro, yo una vez escuché una grabación de Lin, no lo escuché a él leyéndolo eh, directamente, pero lo leí en forma notable. Yo leo muy mal poesía, que es una gran referencia, entre otros. Pero Lin hizo una lectura magnífica y cuando terminó era muy escalofriante, o sea, porque vivía escondido, buenísimo, ¿no? Pero sí, es cierto. Creo que uno de los aspectos fundamentales que me ha mantenido, digamos, vivo y habitando otros mundos, porque finalmente la escritura te permite eso, habitar otros mundos que están en tu mente y no es que sea evasión, pero cabe la posibilidad de fugarte. Bueno, está Eva y la fuga, lo sacan del Valle. Cabe la Sí. posibilidad de fugarte a esos otros espacios que tú los creas a tu gusto. A tu imagen y semejanza, podría decir. Y bueno, de la imagen y semejanza de tu lectura.
Ah, citaste ahí Eh, a T.S. Eliot, La Tierra Baldía. Yo creo que ese es un poema que dialoga harto con tu poesía. o yo con ella, muy bien O tú dicho. con ella, lógico, claro. Yes. No, tienes Ella toda te la lee a verdad. ti, La Tierra Baldía te lee a ti, ¿no es cierto? O tú le... No, yo no, incluso bueno, hay un poema que se llama Por ahí Baldío y está escrito pensando en T.S. Eliot, ¿no? No, para mí La Tierra Baldía es uno de los grandes poemarios de T.S. Eliot, de la poesía inglesa y de la poesía mundial, ¿no? Creo que ahí en T.S. Eliot la intertextualidad, la textualidad, la cita, es una enciclopedia, y es un libro pequeño, ¿eh? Pero de una densidad, digamos, notable. Estamos conversando y paseando por el jardín con Tomás Harris, premio Jorge Telier de poesía. Dijiste que leías mal tus propios poemas o la poesía, pero sería interesante para quien nos está escuchando y que a lo mejor no ha leído tu poesía, algunos probablemente sí, te escucharan, nos pudieras regalar un poema tuyo escogido por ti Sí, por eh, supuesto. y pudieras compartirlo esta tarde con nosotros aquí en la radio, Tomás. Bueno, caminando por este jardín, eh, es necesario leer poesía. Desde luego que sí, fundamental. ¿Cuán necesaria es la poesía hoy día, Tomás? ¿Cuán importante está la famosa frase de Hölderlin, la pregunta, ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? No está hablando de indigencia económica, sino de indigencia espiritual, cultural. ¿Cuán Bueno, relevante esa pregunta de Hölderlin hoy día? yo creo que la respuesta está en la pregunta, Ujú, justamente por esa indigencia, para ujú, salvarnos de esa indigencia, para darle la cara a esa indigencia, o el pecho a esa indigencia, hay que luchar contra ella. ujú. Voy a leer un poema de Zonas de Peligro, que es la primera parte de Cipango, que se llama Oropello es un puro símbolo echado sobre la ciudad. Un discopare es un ojo, una sangrienta córnea de latón. Orompeyo es un puro símbolo echado sobre la ciudad. Y las putas no tienen la culpa, solo cumplían con su deber. El otro día nomás esperaba micro en la esquina del baldío y oí una voz que me decía, ven y mira. Miré, y no había más que un caballo, amarillo, al tranco, por sobre la calle adoquinada. Y un espejismo, las putas vestidas de ropa blanca. Y un espejismo, los cerillas floreciendo. Repito, mientras esperaba micro en la esquina del baldío. No me van a decir ahora que Rompeyo es un puro símbolo echado sobre la ciudad. Y las casas, 7 casas con puertas de oro. Y las putas, 7 putas vestidas de ropa blanca. Buenísimo poema, extraordinario poema de Tomás Harris, Es- leído acá gentilmente en el jardín para todos nuestros radiovidentes. Quiero agradecerte, Tomás, el que te hayas dado el tiempo en estos días que imagino que son de celebración. ¿Cómo no va a ser celebrable que la poesía todavía haya premios que celebren la poesía? Deberían haber más premios todavía en Chile. Eh, no, y hay muchos premios importantes en Chile. Está bueno, está el Pablo Neruda Iberoamericano, hay un premio en Temuco, el del Consejo del Libro. Se premian los poetas. Se premian los Eh, poetas y hay buena poesía en Chile. Muy y hay buena buena poesía. Y muy No, buenos si el Premio poetas. Nacional tuvo una gran ganadora que es la Elvira Hernández. Bueno, ayer se hizo una entrega aquí en la Biblioteca Nacional, en la Salacilla. Así que la abrazamos. Gracias, Tomás. Y a todas las poetas de Chile. Un abrazo muy grande, Tomás. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Felicitaciones por este premio tan merecido. Y a todos los que nos escuchan, a leer la obra del poeta. Se habla mucho sobre los poetas, se dice que importantes son los poetas, pero hay que leerlo, hay que leer su obra. Y si tú tuvieras que guiar a un lector, ¿cómo empezar? ¿Por dónde leer tu poesía? ¿Por qué libro partir? No, que parte por Cipango, indudablemente. Yo creo lo mismo. Sí, Yo creo que Cipango es un libro porque importante, es nuclear en tu poesía. parte con zonas de peligro, y después se va densificando un poco más, se va haciendo más complejo, hasta terminar la quinta parte que se llama Cipango, que ya es más alucinatoria. No, que parte por Cipango. Es un libro que nunca me he arrepentido ni me arrepentiría de haber escrito. Yo creo que es uno de los libros interesantísimos que se han escrito en el último tiempo en Chile. Muchas gracias, Tomás. Y nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que
Encuéntrate con lo mejor del arte contemporáneo en Eduardo Lira Art Gallery. Visítanos y lleva a tu casa las obras de grandes artistas. Te esperamos en Luis Pasteur 5782 Vitacura, Eduardo Lira Art Gallery. Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Cristian, gracias. Chao, Tomás. Chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.